que la gran mayoría ya está. Entonces, continuando con los temas del curso de morfología, en la parte de histología, nos toca ver ahora los tejidos conectivos, ¿no? Los tejidos conjuntivos. ¿Recuerdan cuando vieron epitelios? Eran los tejidos que estaban recubriendo cavidades, ¿no? Tenían varias características, pero una que no tenían era que tenían una buena irrigación. Los epitelios dependen para su irrigación, para su sostén, para lograr su nutrición, depende de los tejidos conjuntivos en los que se están apoyando, ¿no? Para eso los tejidos conjuntivos tienen características diferentes a los epitelios que les da esa facilidad, ¿no? Esa capacidad. Y también a veces a los tejidos conjuntivos se les llama tejido de relleno, porque se encuentran ahí, pues, una forma muy, muy sencilla, muy humilde, como vamos a ver, pero al mismo tiempo importante, ¿no? Serán tejidos muy sencillos, serán tejidos que no están, pues, ultra especializados, pero sin ellos, pues, no sería posible que el cuerpo funcionara bien. Vamos a empezar una primera media hora con la parte general de los tejidos conjuntivos y una segunda hora vamos a ver los tejidos conjuntivos un poquito más especializados como cartílago y hueso. Bueno, la grasa también es bastante especializada, pero todo está en investigación, ¿no? También se piensa que un nuevo órgano como diferente sería el mesenterio, ese tejido graso que está sujetando a los intestinos dentro de la cavidad, ¿no? Esa grasita, ese mesenterio algunos lo consideran como órgano y sería de tejido conectivo, ¿no? Libera hormonas, etc. Bueno, vamos a empezar con la parte general del tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo se origina en el mesodermo embrionario, lo que se llama las células del mesénquima, que se encuentran en el cordón umbilical y se guardan, ¿no? Seguramente han escuchado los bancos de cordón umbilical para proteger la vida del niño, la salud del niño, de la criatura, porque, por ejemplo, de ahí podrían salir células madre para regenerarle la médula ósea si hubiera una leucemia, por ejemplo. Guardan cordón umbilical. Ahí hay el mesénquima. Entonces, esta célula mesenquimatosa indiferenciada, la célula madre, que se origina en el mesodermo embrionario, en la tercera capa embrionaria, es la que da origen a las células del tejido conectivo. ¿Me escuchan bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Está, perfecto. Entonces, esta célula mesenquimatosa es así medio estrelladita, alargada, sencilla, y puede diferenciarse en unas que son parecidas a ellas, como el fibroblasto, también da origen al fibrocito, que es lo mismo, pero más inactivo, ¿no? El fibroblasto es más activo. De esta mesenquimatosa indiferenciada salen los adipocitos, que se caracterizan porque contienen la grasa, los condroblastos, que dan origen al condrocito, las células del cartílago, las células mesoteliales, que son las que recubren por dentro las cavidades, ¿no? Cavidad peritoneal, cavidad torácica, esta célula mesotelial. Las células endoteliales, que recubren por dentro los vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, venas, corazón, por dentro están recubiertas de células endoteliales. Y otra célula a la que da origen la célula mesenquimatosa es al osteoblasto, que va a dar origen al osteocito. Asimismo, de la mesenquimatosa vienen las células madres hematopoyéticas, que dan origen a las células de la sangre, como los linfocitos, las células plasmáticas, las células cebadas, los mastocitos macrófagos, y de esta serie de los macrófagos al osteoclasto, los leucocitos polimorfonucleares y los eritrocitos, ¿no? Tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, y también al megacariocito. Todos vienen de esta célula madre hematopoyética que se origina de la mesenquimatosa indiferenciada.
Entonces, en general, los tejidos conectivos le brindan el soporte, ¿no? Conexión, por ejemplo, entre epitelio y el resto de tejidos, formando los órganos, soporte metabólico para que le dé la nutrición, ¿no? Y también el intercambio se lleven los desechos. Como almacén, ahí está la grasa, como respuesta inmunitaria e inflamatoria, ahí están los leucocitos, linfocitos, y reparación tisular, por ejemplo, los fibroblastos que van a volver a conectar ahí, construir, producir el tejido de, entre comillas, relleno. ¿Cómo los podemos clasificar? En los embrionarios, no especializados y especializados. En los embrionarios, el mesénquima puede estar en el centro de los dientes, y el mucoso que se encuentra en el cordón umbilical, que también se le denomina gelatina de Wharton. Los no especializados son el tejido conectivo laxo, por ejemplo, en el mesenterio, ¿no? Entre los intestinos, el tejido conectivo denso, que es más durito, más denso, contiene más fibras de colágeno que el laxo, ¿no? Y el denso, a su vez, se clasifica en regular o modelado cuando sus fibras de colágeno están en paralelo, están ordenadas, como las colitas, como los tendones, ¿no? Las colitas del ratón, ejemplo típico en los libros. Y los tendones de los músculos también. Y el denso, irregular o no modelado, cuando las fibras de colágeno están dispuestas un poco aleatoriamente, ¿no? O sea, no paralelo, y se ve un poco más de desorden, ¿no? Pero al mismo tiempo le brinda facilidad al movimiento, no es rígido como este, pero también es resistente. Otros tejidos conectivos no especializados son el reticular, que va a servir como de soporte para órganos que no tienen otra forma, no tienen cartílago, no tienen hueso, como el hígado, como el ganglio, están soportados por un tejido reticular. Y el adiposo, que ustedes ya conocen. Finalmente, los tejidos conectivos especializados son cartílago, hueso, la médula ósea conteniendo a la sangre, no produciendo a la sangre. Partes de los tejidos conectivos. Fundamentalmente dos partes. La matriz extracelular, ¿no? Está entre las células y las células. Dentro de esta matriz se encuentra una sustancia fundamental, una sustancia en consistencia de gel, y fibras que se encuentran ahí disueltas en esta sustancia fundamental. Aparte de esta sustancia, que tiene diferente consistencia según el órgano del que se trate, ahí también vamos a encontrar a las células. Estas células pueden ser permanentes o pueden ser transitorias, ¿no? Permanentes, las que van a permanecer ahí donde están, y las transitorias porque cambian. Por ejemplo, las células plasmáticas al inicio han sido linfocitos, después quedan en los ganglios linfáticos. Los macrófagos han empezado como monocitos en la sangre, de allá han transitado, han seguido su camino por fuera de los vasos sanguíneos, en los tejidos, y ahí pueden permanecer como macrófagos generales, o pueden ser macrófagos especializados. Por ejemplo, cuando se dirigen a ciertos órganos, cambian un poco su forma y su función se hace más especializada. Y los leucocitos, ¿no? Los leucocitos que están dando vueltas por la sangre y que en algunos momentos van a ser reclutados por una función, salen, ¿no? Son transitorios de su ubicación inicial. Y la matriz extracelular está formada por esta sustancia fundamental que les mencioné, que está dada por moléculas pequeñas llamados glucosaminoglucanos. Estas moléculas pequeñas se organizan junto a molécula más grande, que es el proteoglucano, y estos proteoglucanos se unen a otras moléculas llamadas glucoproteínas, formando así estructuras más grandes, ¿no? Y como tienen bastante base de aminoácidos y de proteínas, entonces van a estar hidratadas, atraen bastante al agua. O sea, pues eso les da ese aspecto, esa consistencia de gel. Y las fibras que se encuentran aquí en esta sustancia son las fibras colágenas,
Hay como 27 creo, tipos de fibras colágenas y las fibras elásticas. Claro, como su nombre lo dice, donde predominen hay una mayor capacidad elástica de ese tejido. Acá tenemos una esquemita, cómo se ve la sustancia fundamental, como este gel intercelular y las células ahí presentes, ¿no? Ubicadas. Acá tenemos esto. Claro, debido a sus iones atraen el agua. Por eso tienen consistencia de gel, porque sus proteínas son hidratadas. Están formadas por glucosaminoglucanos. Usualmente a este le llaman GAGs, ¿no? Por sus iniciales, GAGs. Y están formados por cadenas que tienen un aminoazúcar y un azúcar con ácido urónico. O sea, al final lo que va a pasar es que tengan una alta hidratación porque tienen una carga negativa por el lado carboxilo del disacárido, o sea, del azúcar. Por ahí es que atraen al agua. Y estos glucosaminoglucanos están unidos a una proteína central que es un tipo de proteoglucano. Entonces, estos glucosaminoglucanos son de dos tipos. O sea, en general los clasifica en sulfatados, que son casi todos, y no sulfatados, que es el ácido hialurónico. Y por último es uno que está, el primero, uno de los más abundantes. El más abundante, si no. Y la otra excepción es que no tiene una proteína central, sino que este solito es una molécula grande que se encuentra en estas ubicaciones, ¿no? Líquido sinovial, vitrio, cartílago, piel, cordón umbilical. Y en la mayor parte de los tejidos conectivos. Estas otras GAGs, la condroitina, ¿dónde se ve? Pues como su nombre lo dice, en el cartílago, ¿no? Principalmente, pero también en otros lugares como el hueso, la córnea, la adventicia. El sulfato de dermatán o dermatán sulfato, puede que así lo encuentren en sus referencias, como este condroitin sulfato. ¿De dónde viene este nombre? Porque están sulfatados, ¿no? Todos estos, heparina también tiene otra forma llamada sulfato de heparán o heparán sulfato, y otra es el queratán sulfato. Todas estas son sulfatados. Este es algo muy importante que le distingue del ácido hialurónico. Y su distribución, acá tenemos sus distribuciones. Acá tenemos entonces, acá están los GAGs, cada una de estas cadenitas, los GAGs, están unidos a una proteína central, y esta proteína central, esta estructura, ya ha crecido un poco, se une al ácido hialurónico o hialuronano, como le llaman acá, a través de una proteína. Entonces estos se van uniendo a otras estructuras como a ella, ¿no? Que sería un monómero de un proteoglucano, se unen a otras, entonces forman un polímero, ¿no? Forman un polímero. Esos conjuntos de estas moléculas son las que dan origen a estos proteoglucanos, ¿no? Moléculas grandes en la matriz extracelular de los tejidos conectivos. Y acá tenemos un modelo de una fibra, ¿no? Una fibra de colágeno tipo 1, por ejemplo. Hay otro tipo de proteoglucanos. Este de acá es la molécula de agrecan, es la más grande. Hay otras donde se unen a una molécula más grande, pero en menos cantidad de estos GAGs. Entonces, aquí se ve la molécula de versicano, más larga, pero menos densa. Acá formando estas cadenas de heparán sulfato pequeñas a una proteína central forman el sindecano, y otra donde hay solamente una molécula pequeña, este proteoglucano se llama la de corina. Tenemos diferentes tipos de proteoglucanos. El más conocido el agrecan, la molécula más grande, más pesada también, ¿no? Tiene sus pesos en kilodalto, donde predomina en cartílagos y condrocitos. Vamos a pasar siguiente. Las glucoproteínas. ¿Dónde encontramos a las glucoproteínas? Por ejemplo, en la base de las células epiteliales, favoreciendo la unión de la célula epitelial al
a la membrana basal y por ende al tejido conectivo que está debajo de una célula epitelial. ¿Cuáles son algunas de estas proteínas o glucoproteínas? Por ejemplo, la fibronectina, que se encuentra ahí a nivel de la lámina basal, la fibra de colágeno 7, la fibra de colágeno 1 es bien grande, ¿no? Bien gruesa. Otra es la laminina, que está dando la contraparte al... ¿Se acuerdan ustedes esta unión epitelial en la base de las células epiteliales? ¿No? El hemi, ¿no? Hemidesmosoma ya no tiene otra molécula parecida a ella al otro lado, porque al otro lado ya no hay célula epitelial. Al otro lado hay conectivo. ¿Con qué se une entonces este hemidesmosoma? A través de la laminina, por ejemplo. La laminina que tiene esta forma como de ganchito. Y a la integrina. Otros tipos de glucoproteínas son la tenasina y la osteopontina, ¿no? La osteopontina que se encuentra en el hueso. Las tenasinas en el mesénquima embrionario y otras estructuras tales como pericondrio, periósteo, uniones entre músculo y tendón, heridas o tumores. Vamos a ver a las fibras del tejido conectivo. Ya habíamos dicho que son dos tipos de fibras colágeno y las fibras elásticas. Y dentro de las fibras de colágeno hay un tipo especial que es la fibra reticular, que anteriormente se le conocía así, nada más como, y se consideraba en esa época que eran tres tipos de fibras, ¿no? Las colágenas, las reticulares y las elásticas. Pero ahora se ha quedado que las reticulares corresponden al colágeno tipo 3. Por eso decimos que las fibras del tejido conectivo solo son las fibras de colágeno y las fibras elásticas. Acá vemos a las fibras de colágeno que son gruesas, ¿no? Gruesas. Aquí en esta imagen de microscopía electrónica. Aquí vemos cómo se sintetiza el colágeno. Toda la síntesis, ¿no? Empieza en el núcleo con el ADN, que transcribe un ARN mensajero, que va a producir que se sintetice un ARN. ¿De qué? ¿Qué significa la T? De traducción. Y comienza a armarlo, ¿no? Comienza a armar lo que dijo el ADN con el uso de aminoácidos. ¿Y cuáles son los principales aminoácidos para armar el colágeno 1? Con la glicina, se la conoce así por sus iniciales gli, la prolina, allá se la describe con estas letras pro, y la lisina como lis, L-I-S, ¿no? Así se las va a conocer para manejarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hidroxilación de la prolina y de la lisina, y para que ocurra esta hidroxilación se necesita la presencia de cofactores. ¿Qué cofactores? El ácido ascórbico y la vitamina C. Ajá. Este ya conozco ya. El ácido ascórbico, ¿dónde se encuentra? Bueno, ya ustedes van a conocer, ¿no? En las frutas ácidas, ¿no? Y la vitamina C, ahí va a estar. O sea, otro nombre del ácido ascórbico, vitamina C. Después de que estos aminoácidos se han hidrolizado, ocurre la glucosilación. O sea, primero acá se les añade una molécula de esa, ¿no? Glucosilación de estas monedas, de estas aminoácidos enrollan y forman un puente de hidrógeno para que ya se vea una tira, ¿no? Una molécula, y esta molécula grande se va a enrollar con otras dos moléculas para formar finalmente el colágeno 1. Pero ¿qué pasa si falta en la dieta vitamina C? No ocurre una adecuada hidroxilación de estos aminoácidos que forman la fibra del colágeno 1. Entonces, este colágeno no tiene fuerza, ¿no? Entonces puede ocurrir que el colágeno donde se encuentra es débil, por ejemplo, no mantiene muy bien a los dientes en su sitio, entonces el diente se desprende. Entonces son los efectos de deficiencias de la vitamina C por falta de una adecuada síntesis del colágeno.
un montón de colágeno, no tienen que recordarlo, son solamente como referencia. Escucho 1000 colágenos, en qué tipo de colágeno se encuentra, en qué lugar, y se van a ver que los fibroblastos sintetizan bastante de estas células, ¿no? Estas fibras que digan. El colágeno tipo 3, también llamada reticular, sintetizan los fibroblastos, y también el colágeno de tipo 1. El colágeno 4 también es bien importante porque se encuentra acá, en la lámina basal, y hay tipo anticuerpo que afectan específicamente al colágeno 4, y entonces eso manda al diablo a la lámina basal. Esto es bien grave, ¿no? La membrana basal, que es atacada ahí en su estructura, da consecuencias bastante severas. Bueno, esto se los dejaré como conocimiento general, pero lo principal es esto: el colágeno 4, el colágeno 3 y el colágeno 1. Fibras elásticas, ¿dónde se sintetizan? En los fibroblastos, ya habíamos dicho, no habíamos dicho, pero sintetizan bastante fibra del tejido conectivo, los fibroblastos. También la célula de músculo liso y los condroblastos. También la elastina está formada por aminoácidos de prolina, de glicina, de hidroxiprolina, pero no tienen hidroxilisina. Tiene una característica que es parcialmente hidrófoba, ¿no? Parcialmente rechaza el agua, por eso se desliza, ¿no? Le da su capacidad. Y está formada, estas son sus aminoácidos, ¿no? Pero al final se forma una proteína grande que se llama fibrilina 1, ¿no? La fibrilina 1 que forma microfibrillas. Entonces, estas microfibrillas se encuentran, ¿no? Microfibrillas de fibrilina, y en el centro se encuentra otra proteína llamada elastina. Elastina con las microfibrillas de fibrilina 1 forman a la fibra elástica. Y hay una enfermedad llamada enfermedad de Marfan, donde hay un defecto genético. Entonces, esa fibra elástica ya no tiene la fuerza, tiene una fibra elástica normal, ¿no? En este caso, ya no es por un defecto nutricional, sino por un defecto genético, ¿no? Defecto genético que les estaba mencionando, por un defecto en genes de esta persona con enfermedad de Marfan, no sintetiza bien la fibra. Esta ya les había mencionado, solamente para recordarles ahora qué células son estas. Células mesenquimales, esta la describen como que tienen una forma estrellada, ¿no? Estrellitas alargadas, y que se encuentran umbilical. También en algunos lugares, acá, en el adulto, ¿no? Persisten en la grasa y en la médula ósea, y son precursoras. A partir de ellas se puede originar este tipo de células que se encuentran en estos órganos. Entonces, estas células mesenquimales predominan por mucho en el feto, ¿no? En el feto, en el embrión, hay en el feto y en el embrión. Y son parecidas a estos fibroblastos, ¿no? También tienen esta forma alargada, estrellada, pero los fibroblastos ya están orientados, o sea, es decir, son más maduros que una célula mesenquimal. Entonces, una célula mesenquimal es la que se piensa que podría dar origen a tejidos, ¿no? A tejidos para utilizar la terapia de células madre. El asunto es cómo orientar a que esa célula madre se convierta en el tejido que uno está buscando. Eso también es para laboratorio de investigación, ¿no? Que va más allá de nuestro espectro, pero tal vez alguno de ustedes pueda trabajar en eso. Y es por la característica de las células mesenquimales. Fibroblasto
citoplasma fino no se ve, acá este es un cultivo, entonces se puede ver el citoplasma del fibroblasto, pero en las láminas usualmente nosotros solamente vamos a ver el núcleo y una forma un poco alargada del núcleo, o sea, no redondita, sino alargado. Vamos a pensar que ese es el fibroblasto, pero en las láminas de hematoxilina eosina, lo que vamos a ver como fibroblasto es solamente el núcleo alargado. Y el citoplasma generalmente ya no se nota. En su forma inactiva se llama fibrocito, y cuando está en estado de reparación del tejido, el fibroblasto desarrolla o activa una forma contráctil y se le llama miofibroblasto, ¿no? Entonces, en las cicatrices hay miofibroblasto. Lo malo en los tejidos que están siendo infiltrados por tumores también aumentan como una forma de contención del cáncer, ¿no? Pero no pueden, el cáncer le gana, y por eso es que el tejido con cáncer se pone más duro, porque hay esta reacción tipo reparativa, tipo contención del miofibroblasto. Acá se ven, ¿no? Estas rayitas oscuras, moraditas, son los fibroblastos en la dermis de la piel. El adipocito, esta es una coloración especial que ha teñido la grasa de rojo. Entonces podemos ver que en el adipocito casi toda la célula está ocupada por una sola gota grande de grasa. El adipocito también sintetiza hormonas como la leptina, que nos da la saciedad. Por eso hay que comer con calma para que nuestra grasita tenga tiempo de fabricar la leptina y ya nos sintamos satisfechos con nuestro alimento. Mastocito o célula cebada es una célula de respuesta inflamatoria que se caracteriza porque presenta estos pequeños gránulos, ¿no?, de heparina que atraen a los eosinófilos. Y si está en exceso, esta reacción puede dar origen a la anafilaxia, ¿no? Las personas que son alérgicas a algo, su reacción inflamatoria puede ser hasta tóxica para ellos mismos. Acá tenemos a los pericitos. Los pericitos son células, acá están en verde, que se ubican por fuera de los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Los capilares sanguíneos. Por fuera se encuentran los pericitos, que son células que tienen capacidad contráctil, entonces pueden contraer y de esa manera regular el flujo de sangre de un lado arterial hacia el lado venoso. Las células plasmáticas se originaron en linfocitos y se han especializado en producir anticuerpos que se encuentran en el aparato de Golgi, que es esta zona clara, así al costado del núcleo paranuclear. Ahí van a estar los anticuerpos. Y por eso el núcleo se ve a un costadito, ¿no ven? El núcleo a un costadito es una célula plasmática. El macrófago es una forma terminal del monocito que se caracteriza porque fagocita, ¿no? Detritus, por ejemplo, para preparar esta lámina se colocó tinta china en el cuisito y se obtuvo sus macrófagos con la tinta china y ahí ya se los pudo visibilizar. Pero si lo que necesitan fagocitar es algo más grande que una sola célula no lo puede contener, entonces pueden fusionarse, ¿no?, formando las llamadas células gigantes a cuerpo extraño. Por ejemplo, cuando a alguien le operan del apéndice y cae un poquito de talco de los guantes o un pedacito de hilo, ahí lo contiene el macrófago, pero como es algo grande para una celulita, se juntan formando las células gigantes a cuerpo extraño. Entonces, esto creo que ya lo habíamos pasado. Clasificación, donde podemos encontrar el tejido conectivo mucoso o mucoide, en la pulpa dentaria, en el cordón umbilical. Vamos a pensar un poco. Este tejido conectivo laxo es donde se ve un tejido donde no predomina nada en particular y es delicado, pero también funciona rellenando los espacios, ¿no? Y lleva lo que es importante, la nutrición, sobre todo para los epitelios. Acá, por ejemplo, el tejido conectivo laxo.
Las fibras más gruesas son las fibras colágenas, las fibras más delgaditas son las fibras elásticas. Aquí estas bolitas moradas son los núcleos de los fibroblastos, el citoplasma ya no se aprecia, y las células más grandes y con gránulos son las células cebadas o mastocitos. El tejido conectivo denso es más resistente y en sus dos formas, aquí no se ve algo muy organizado, es lo que vamos a ver en la piel, tejido conectivo denso irregular en la dermis reticular de la piel. Acá vemos a un fragmento de glándulas sudoríparas, ¿no? Por acá pasan los anexos de la piel. Y las fibras de colágeno gruesos no se ve que tengan un orden y le dan un aspecto así más denso que el del tejido colágeno laxo, ¿no? Acá hay más consistencia, pero también hay desorden. Está la comparación, ¿no? El laxo con el denso. El tejido conectivo denso regular o no modelado tiene a los fibroblastos en disposición paralela. Por eso se ve un orden. El tejido conectivo reticular del colágeno tipo 3 forma redes. En esta coloración especial para las fibras reticulares se les ve que la cápsula de este órgano, que es un ganglio, está formada por abundantes fibras reticulares de colágeno 3 que dan origen a redes que atraviesan a este órgano. En el ejemplo, el ganglio linfático, para darle estructura, y sobre esas fibras es que se van a ubicar las células de este órgano y van a tener un orden, ¿no? Un sostén, un soporte. Otros órganos donde ocurre esto, en el hígado, en la grasa, en la médula ósea, en el vaso, en el músculo liso y en los islotes de Langerhans. Poco frecuentes, tejido conectivo elástico de la columna vertebral, y el que es escaso, el tejido conectivo mucoso. Tejido adiposo es un tejido conectivo que se considera poco especializado, que se origina pues en la célula madre mesenquimal y de ahí se va especializando, se va diferenciando. Primero es un preadipocito, después va madurando, se convierte en adipocito y su principal función es almacenar la energía, llegando normalmente a ser un 20% del peso corporal. Moldea el cuerpo, la chica sobre todo, por efecto hormonal, amortigua los golpes, a ver si no se cae. Donde tiene más grasita, se amortigua más. Aislamiento térmico, esto es relativo, vamos a verlo después. Y mantiene la posición de los órganos. Algunas personas que se someten a las dietas extremas sufren la caída del riñón, porque la grasita perirrenal pues baja bruscamente y el riñón cae de su situación. ¿Cómo se clasifica? En blanco o unilocular. Son células grandes que tienen un color amarillo. Acá se le llama así, ¿no? Tejido conectivo blanco. Pero cuando ustedes vean en sus clases de anatomía, vean la grasa en el cuerpo, van a ver que la grasita es de color amarillo por el contenido de caroteno. Contiene bastantes ribosomas, aparece desde el segundo trimestre de la vida intrauterina, se distribuye según edad y sexo, o sea, en las chicas tiene una distribución que le da su fenotipo, y es muy vascularizado. Entonces, en los órganos que tienen este tipo de tejido muy vascularizado, es poco probable que se infecten porque es muy vascularizado, ¿no? Por ejemplo, el cuero cabelludo, seguramente alguno de ustedes sea, como dicen, roto la cabeza. Ahí, a los niños siempre se caen, se estrellan contra las paredes, contra las ventanas, contra los fierros, contra cualquier cosa, y se hace un chichón o se les abre finalmente el cuero cabelludo y sangra bastante, ¿no? Sangra, pero al final no pasa nada. Te suturan, te ponen ahí tu moñito y ya está. Es muy raro que este tipo de tejido muy vascularizado se infecte. Otra forma del tejido adiposo es el
pardo o multilocular, que son células más pequeñas, ¿no?, a comparación del otro, y tienen un pigmento llamado lipocromo, que junto con la presencia de abundantes mitocondrias, a diferencia del anterior que eran los ribosomas, acá este tejido pardo le da un color como marroncito. Predomina en fetos, pero existe durante toda la vida adulta, ¿no? Hay poco, pero hay. ¿Dónde? En el cuello, en el tórax y alrededor del riñón. En el caso del feto, del recién nacido, se dice que produce calor porque es más vascularizado que el anterior, es inervado y como contiene moléculas pequeñas de lípido, es más fácil que éstas se rompan y de esa forma liberen la energía. Incluso se dice que facilitan un mayor calor, obtención de energía sin tiritar, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos frío, tiritamos. En el caso del tejido pardo no es necesario tiritar para liberar su energía. Está acá una esquemita de la grasa blanca y aquí de la grasa parda, bastantes mitocondrias. Otra característica del tejido adiposo blanco es que se encuentra más relacionado a la inflamación local y a la inflamación sistémica, porque secretan factores inflamatorios llamados citoquinas. En el músculo también se relacionan a la resistencia a la insulina, y en el corazón se asocia a la aterosclerosis y a la hipertensión. En el riñón, todo afecta el exceso de tejido blanco, o sea, no es solamente estética la complicación a la salud que le da la grasa, principalmente el tejido blanco, el unilocular. En cambio, el pardo te da más energía, ¿no? 10 veces que la que te da el músculo. Bueno, el calor, es más rápida la liberación de calor, y en la desnutrición aumenta este tejido pardo a nivel periadrenal. Se cree que es para mantener la liberación del calor sin temblor, la termogénesis, o sea, concentra donde más se necesita guardar el calor, que en el caso de desnutrición es alrededor de las glándulas adrenales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Había algo más? Ah, sí, acá estaba. En personas jóvenes, como de qué tamaño son sus células blancas, de qué tamaño son sus células pardas, y aquí en una persona adulta, cómo crece la grasa blanca, también la parda, pues es más difícil, ¿no?, romper la grasa en personas mayores, más difícil que en jóvenes, todavía posible. Y acá también como se ve a nivel abdominal y a nivel torácico. ¿Para qué venía esto? Se ha visto que en las personas adultas se puede encontrar la grasa parda en el cuello, a nivel de las clavículas, en el mediastino, ¿no?, en forma paralela a la columna vertebral y en las adrenales, que ya les había mencionado. Entonces, esta grasa parda produce más calor en una persona delgada, ¿no?, que en una persona obesa. La persona obesa tiene más cantidad de grasa blanca y tiene menos de esta grasa parda. Entonces, no porque sea muy gordito, tenga bastante grasa blanca, es que va a estar mejor protegido del frío, ¿no? Porque la grasa parda le va a proteger estos órganos vitales, ¿vale?, que se ubican en el tórax. Muy bien, vamos a hacer un descansito. ¿Un descansito de cuánto? De 1 minuto. A ver, 1 minuto para pasar a la siguiente clase, que es sobre cartílago y hueso. Por mientras, si tienen algunas preguntas, me lo van colocando en el chat.
Y se pasó el minuto. ¿Han colocado preguntas? Han colocado preguntas. Muy rápido. Bueno, ya les pasaré al delegado de la clase. La segunda parte de la clase de hoy es sobre cartílago y hueso. Hemos hablado un poquito, hemos mencionado sus células, así que eso ya no lo vamos a volver a mencionar, sino más que nada la estructura. Cartílago y hueso. ¿Dónde estás? Acá. Cartílago y hueso. Primero cartílago. Cartílago es lo mismo que las otras funciones del tejido conectivo, soporte, donde se encuentra en especial en las superficies articulares. También dan la base para el crecimiento de los huesos. No se desgasta con la edad, excepto, claro, tenía que ser el cartílago articular. ¿Por qué? Porque no tiene pericondrio. Ya vamos a ver qué es el pericondrio. Tampoco hay pericondrio en los discos epifisiarios, que son estos son discos articulares, ni en el fibrocartílago, que es el que se encuentra en la columna vertebral. ¿Qué tipo de cartílago tenemos? Son tres: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. Vamos a ver con más detalle. Bueno, ya hemos hablado de cómo está estructurado, tiene sus células y tiene su matriz. Y el cartílago se caracteriza porque es delgado y muy importante acá resaltado es que es avascular, que en el cartílago mismo no hay vasos sanguíneos, lo cual hace que la recuperación, la cicatrización, la regeneración del cartílago es casi siempre nula. Lo que se va a regenerar en esa zona generalmente es tejido conectivo denso, irregular, o sea, una cicatriz. Cuando se hace una herida, una lesión en la oreja, por ejemplo, cuando cicatrice no va a estar así una orejita bonita con su hélice, su antehélice, no, va a ser un brócoli como va a cicatrizar esa oreja. Por eso es importante para los que se quieran meter a hacer vale todo, kickboxing, esas cosas, ya están advertidos cómo pueden terminar sus orejas. Ahí es clásica la imagen de la oreja del boxeador. Bueno, a pesar de que es delicado, es flexible y resistente a la compresión. ¿Cómo se origina el cartílago? A partir de una célula llamada condroblasto. Esta ya está comprometida a constituirse en cartílago. Se ubica en la parte externa del cartílago, que es llamado pericondrio. Este pericondrio tiene dos partes: la capa externa, llamada fibrilar, por donde viene la irrigación, la nutrición del cartílago. Por acá pasan los capilares sanguíneos. Y otra capa interna, la que está más pegada al cartílago mismo, llamada la germinativa, que ubica a los condroblastos. En una etapa indiferenciada, todavía no es condrocito, todavía no es cartílago maduro. Entonces, estos condroblastos secretan a la matriz y secretan a las fibras. Van a secretar y secretar hasta que termine totalmente rodeado de esta matriz y las fibras, y en ese momento ya están maduras y se han transformado en condrocitos. Entonces, en la parte periférica, acá tenemos el cartílago, en la parte periférica está el pericondrio, la primera más externa, el fibrilar o nutricio, por donde van a pasar los capilares que nutren a todo, y la parte más interna es el pericondrio germinativo. Acá tenemos a los condroblastos, ¿no? Así comprometidos. Por ejemplo, esta célula se ve alargada, parece un fibroblasto. Lo que pasa es que es un condroblasto todavía pues muy jovencito, un poco indiferenciado, pero poco a poco se van pareciendo más. Por ejemplo, esto ya se parece más a un condrocito. Ya está rodeándose de una matriz, la matriz del condrocito. Estas células maduras de cartílago, si se dan cuenta, se ven un poquito azuladas en esta coloración de hematoxilina eosina. Axila reconocemos que ya está totalmente rodeado de matriz, condroide. En cambio, esta se parece, pero todavía no, ¿no? Entonces, estos son condroblastos. Los condrocitos van multiplicándose por mitosis hasta que la matriz los rodea tanto que ya no se pueden separar entre sí y quedan juntos, ¿no? Quedan juntos, a ese se le llama grupo isógeno.
Al envejecer, contienen lípidos, varias estructuras contienen líquidos cuando envejecen. Y cuando se fija el cartílago en formol, se encoge el citoplasma del condrocito y forma una especie de cavidad que viene a ser un artefacto, porque no es real, no existe cuando está vivo el cartílago. A ese artefacto, a ese espacio, ese huequito, se le llama condroplasto. El condrocito joven tiene bastante retículo, el condrocito viejo va acumulando grasa. Acá hay un condrocito, ¿no? Ya está totalmente rodeado de la matriz condroide, y aquí hay un grupo de condrocitos que no pudieron alejarse mucho, quedaron como un grupo llamado grupo isógeno. Puede ser de 2 hasta de 8 condrocitos en una sola ubicación. Ven como hay un tejido rosado alrededor y otro celeste un poquito más afuera. Así es la matriz, ¿no? La matriz capsular o pericelular está en contacto directo con el condrocito, tiñe de un color más rosado. Tenemos un grupo isógeno, tenemos su matriz capsular, la que está más cercana al condrocito, un color más intenso, más rosado, y un poco más allá es la matriz territorial, que rodea a los grupos isógenos, y se ve de un color un poco diferente, ¿no? Y la matriz interterritorial, que está más lejos, es la que se ve de un color más celeste. Pero no es muy importante esto de la matriz que los conozcan, sino para que tengan la referencia de por qué se ve esta diferencia en los colores, ¿no? Es por la concentración de proteínas en la matriz de esa ubicación. Crecimiento del cartílago intersticial o por aposición. Intersticial, cuando crecen por la matriz. Se da en la niñez, en la adolescencia. Hay bastante mitosis, ¿no? Hay aumento de células. En cambio, por aposición es cuando se produce más matriz que células, ¿no? Y esto viene del pericondrio. Cartílago hialino es el más abundante y al mismo tiempo es más débil, ¿no? De ahí viene su nombre hialino, que significa vidrio, ¿no? Vidrio. Su principal componente es el agua, y el otro componente que le caracteriza es el colágeno. El colágeno, principalmente el colágeno de tipo 2. El cartílago elástico se caracteriza porque contiene fibras elásticas, y estas fibras elásticas en la coloración con gorseína se tiñen de color negro. Aparte, los cartílagos, los condrocitos del cartílago elástico son más grandes, ¿no? Más grandes que los del cartílago hialino. Aportan elasticidad, se encuentran en menos lugares que el hialino, en las orejas, en el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, la epiglotis de la laringe, y no se calcifican con el envejecimiento. No se calcifica, pero puede crecer, ¿no? Un órgano igual que la nariz que crece en las personas adultos mayores. Acá tenemos otros cortes de cartílago elástico. Ahí vemos las fibras elásticas teñidas en negro. Aquí las pequeñitas que todavía no están totalmente rodeadas de la matriz son condroblastos. Las que ya están totalmente rodeadas de matriz son condrocitos. Y cuando están así unidas dentro del mismo condroplasto, forman un grupo isógeno. Fibrocartílago, no tiene pericondrio, la matriz es escasa. Aquí predomina el versicán, se encuentra en los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, en algunas articulaciones. Y estos condrocitos se caracterizan porque van formando así como columnas, ¿no? Como filas. Es la característica de condrocitos en el fibrocartílago. No lo vamos a ver en la práctica, poco visto. Comparación entre elástico y fibrocartílago, como un resumen. Se supone que también debe haber un condroclasto, ¿no? Pero se cree que al final son formas de osteoclastos que también pueden reabsorber cartílago. Reabsorber cartílago no es que sea malo, ¿no? Sino para los procesos de modelación. El hueso, el cartílago de un niño no es igual al hueso cartílago de un adulto, no de un joven.
Entonces, ese hueso cartílago de niño tiene que pasar por fases de formación y de destrucción. Y cuando hablamos de destrucción nos referimos a esto, ¿no? La resorción, reabsorción del cartílago. Pero no está todavía demostrado para la práctica. Es algo como teórico la existencia de un condroclasto. ¿Por qué? Porque sí lo vamos a encontrar en el hueso. Igual que el anterior, da soporte estructural y más protección, por ejemplo, el cráneo y la caja torácica. Aparte, funciona como palanca para los músculos y para el almacén de calcio y fósforo. Y por dentro de los huesos encontramos a la médula ósea, donde se produce la sangre. El hueso, entonces, es fuerte, es semirrígido, está recubierto por el periósteo. Vamos a ver, tenemos una figurita. Acá está. Acá están. Entonces, el hueso está recubierto por unas células planas llamadas periósteo. Así normal, ¿no? Pero ¿de dónde viene estas células del periósteo que están tanto por fuera como por dentro? Vienen de las células mesenquimatosas. Cuando se ubican por fuera, van a dar origen, bueno, por fuera y por dentro. Al inicio dan origen a las células osteoprogenitoras. Es la célula mesenquimal comprometida para ser célula de hueso, que da origen a los osteoblastos. Entonces están ambos extremos, por fuera y por dentro del hueso, están los osteoblastos, que van a dar origen a los osteocitos. Y después en la superficie quedan como inactivas en forma de periósteo cuando están por fuera y como endostio cuando están por dentro. Y en la cavidad central que dejan, ahí va a estar la médula ósea. Aparte de estas células, a ese nivel también se encuentran los osteoclastos que van a resorber el hueso para que el hueso crezca o para que se acomode bonito si hubiera tenido una fractura o una fisura. Entonces, regresamos. Ya. Las células del hueso son las osteoprogenitoras, ¿no? Las derivadas de las células mesenquimales que ya están comprometidas para hacer hueso. De aquí se originan los osteoblastos, de aquí el osteocito, que es la huesa, es la célula ósea ya madura, las células de revestimiento, que ya les mencioné para el periósteo y el endostio, y los osteoclastos no se originan de estas, sino de los macrófagos, pero recalan aquí, terminan en el hueso y maduran como osteoclastos. Entonces, primero, es un huesito embrionario, la vemos por fuera a las células osteoprogenitoras, así cúbicas que lo recubre y van a dar origen a los osteocitos que están acá, ya rodeados de la matriz osteoide. Acá están los osteoblastos ya recubriendo. La osteoprogenitora es difícil de identificar, entonces acá sí no es fácil de identificar al osteoblasto. Después el osteocito, que ya está rodeado de la matriz ósea, en una cavidad llamada la cuna. El osteocito no es como el fibroblasto, ¿no? El osteocito tiene una forma como de pulpo, por eso he utilizado esta lámina que no vamos a ver en la práctica, pero nos permite ver para empezar, esta es una lámina donde en sí ya no hay células, es como una lámina de la huella donde estuvo la célula, es un tejido calcificado. Entonces vemos este huequito que ha quedado del cuerpo del osteocito y que ha emitido estas prolongaciones, ¿no? Estas comunicaciones con el osteocito que está en la siguiente ubicación. Aquí se ubican en laminillas y se comunican los osteocitos a través de canalículos, estos canalículos óseos. Acá lo podemos ver, en la de la práctica no las vamos a poder ver porque es otro tipo de preparación de la lámina. Viven 10 a 20 años, quiere decir que si tú tienes 20 años, ya has cambiado tu esqueleto al menos una vez. Y acá está el osteoclasto, parecido a la célula gigante multinucleada, acá la vemos, que se especializa en resorber, en destruir el hueso, para que el hueso crezca, ¿no? Para que se remodele, ¿no? Para crecimiento y también para la reparación. El osteoclasto se encuentra en un espacio
llamado laguna de Houshi. Y viven aproximadamente 3 días, ¿no? El osteoclasto deriva de los macrófagos. O sea, el osteoclasto también se origina de la médula ósea. Le pasamos. En la matriz del hueso encontramos a la llamada hidroxiapatita, que es lo que caracteriza a este hueso. Y para que se forme este hueso hay hormonas que influyen en su formación, como la calcitonina y la paratormona. La calcitonina va a inhibir a los osteoclastos, entonces les está diciendo no degraden, entonces el hueso crece. Y la paratormona va a estimular a los osteoclastos cuando necesita que se degrade hueso para liberar calcio, por ejemplo, ¿no? Que el calcio regrese a la circulación, se necesita. Entonces el huesito también se debilita. Tiene que haber un equilibrio en la función de estas hormonas. Otras proteínas no colágenas que contiene el hueso son la osteonectina, podoplanina. De estas creo que la más abundante es la osteopontina. Y también hay proteínas dependientes de la vitamina K, que es la osteocalcina. Entonces, si no hay vitamina K, no va a haber un adecuado crecimiento del hueso por deficiencia en la síntesis de osteocalcina. Tipo de formación del hueso. La endocondral, que es la más frecuente, significa que se hace dentro de un condral, de un cartílago. Eso se ve bastante en los fetos, ¿no? En los fetos, porque ese fue su principal tipo de esqueleto, fue en cartílago. Pero, ¿qué sucede? Llega las células osteoprogenitoras a ese huesito hecho de cartílago y lo atacan, ¿no? Lo atacan, lo matan al cartílago y poseen su ubicación. Entonces el cartílago muere, el huesito, entre comillas, temporal hecho de cartílago muere, y se forma el huesito final de hueso. Entonces, esta osificación endocondral es un hueso que se forma donde antes había cartílago. En cambio, la intramembranosa es cuando en esa zona no había cartílago, había mesénquima. Y ese mesénquima da origen directamente a osteocitos, a hueso, ¿no? Por eso se dice que el hueso se forma sobre un tejido fibroso de tipo mesenquimatoso. ¿Dónde ocurre esto? En algunos huesos, como en los huesos planos del cráneo y en la cara, ¿no? La mandíbula, el maxilar y también en la clavícula. Acá la endocondral, primero estaba el fetito tranquilo con su huesito hecho de cartílago, cuando llegan vasos sanguíneos trayendo osteoprogenitoras que destruyen al cartílago y fabrican hueso. Traen a los osteocitos para que sobre lo que dejó el cartílago ahí se instale hueso. En cambio, la intramembranosa, hay un núcleo de mesénquima que él solito se transforma, madura en osteocitos. La estructura microscópica. Hay dos formas microscópicas del hueso. El esponjoso o trabecular, donde las fibras colágenas se ubican de manera irregular formando trabéculas y espacios donde va a estar la médula ósea. Y el llamado hueso compacto, donde se organizan los osteocitos formando los sistemas de Haber o también llamados osteonas, que se comunican entre sí en ángulo de 90 grados a través de los canales de Volkmann. A través de los sistemas de Haber pasan vasos sanguíneos y filetes nerviosos. Acá tenemos, ¿no? Aquí esta trabécula ósea deja un espacio donde se ubica el tejido que va a producir la sangre, la médula ósea. En cambio, el hueso compacto se dispone de manera organizada, formando así estas laminillas concéntricas que forman los sistemas de Haber. Por dentro de los sistemas de Haber se encuentra el canal de Haber, y en ángulo de 90 grados comunicando los canales de Haber están los conductos de Volkmann. Acá tenemos un esquema. Acá endostio significa esta es la parte de adentro del hueso, donde acá el hueso ya se desorganiza
y forma estas trabéculas para ubicar por acá a la médula ósea. Y por la parte de afuera tenemos al periósteo, un tejido fibroso. En el hueso organizado lo vemos que está formando estas laminillas concéntricas. Estas zonas oscuritas son los osteocitos formando estas zonas concéntricas llamados osteonas o sistemas de Haber, que se comunican en ángulo de 90 grados a través de los conductos de Volkmann. Por los canales centrales de los sistemas de Haber tenemos a los canales de Haber, por donde pasa vasos y nervios. En cambio, por los de Volkmann solamente pasan vasos. Y se organizan en estas laminillas llamadas laminillas intersticiales. Las laminillas intersticiales son las últimas. Estos sistemas concéntricos de los huesos se forman periódicamente hasta que ya dejan de existir, ¿no? Porque el hueso sigue creciendo, sigue cambiando. Y queda un restito, por ejemplo, como laminilla intersticial, que es lo que queda de un sistema de Haber más antiguo. Acá lo mismo. Acá ya en lámina de hematoxilina eosina, los osteocitos formando estas laminillas concéntricas, el canal de Haber y todo junto formando el sistema de Haber. Muy bien. ¿Preguntas? Vamos a ver si tenemos alguna en el chat. ¿No hay preguntas? Ya nos tenemos que ir a las prácticas. Bueno, si hubiera alguna duda, con su profesor de práctica. Muy bien. Hasta pronto. Gracias, profesora.